Muy bien, lo vamos a saludar ahora al concejal Carlos Suárez, que nos acompaña en esta mañana. Con él queremos conversar algunos temas de actualidad que involucran a la ciudad de Santa Fe. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Chavo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar te queríamos preguntar, más allá de haber leído algunas cuestiones de puño y letra y tu visión tan particular de esta situación que estamos viviendo, ¿cómo estás mirando lo que nos está pasando hoy a los santafesinos particularmente, ¿no? Después de este tiempo transcurrido de la cuarentena, de la pandemia, una decisión que se ha tomado el viernes, y ¿cuál es la mirada particular? Mirá, la verdad que como todos veo con mucha preocupación el estado en el que nos encontramos. Como bien vos decís, yo el fin de semana escribí algunas cosas después de la decisión que se tomó el viernes de retroceso, si se quiere, en la posibilidad de apertura de algunas actividades o el cambio en la modalidad en otras, porque la verdad que me parece que fallaron el Estado provincial, municipal, los ejecutivos que tienen adelante la obligación de llevar adelante la gestión de esta situación tan particular y rara como es la de pandemia, y también en otra medida fallamos los ciudadanos en muchos aspectos que tienen que ver con nuestra actitud individual, digamos, que tiene impacto colectivo, ¿no? Y sin perjuicio de que la falla, si se quiere, generalizada, es cierto que los niveles de responsabilidad en esa situación no son las mismas, ¿no? Y en ese sentido, quienes tenemos la función pública tenemos que asumir la responsabilidad para la cual se nos fue elegido, y creo yo que las medidas, y ahí sí hablando de las medidas del fin de semana, en definitiva no satisfacen, y ha quedado a las claras que no satisfacen ni llevan tranquilidad a una gran parte de la población, particularmente la población económicamente activa, los sectores productivos y comerciales de nuestra ciudad, que ven nuevamente frente a una situación que era previsible, porque la verdad que vos recordarás, Chavo, hace 3 meses y algo, cuando se empezó el proceso de apertura de actividades, dijimos que en algún momento se podía volver a cerrar. Lo que digo es, frente a una situación que era previsible de la posibilidad de cierre nuevamente, no haya dispuesto ningún tipo de mecanismo ni de acompañamiento, ningún tipo de apoyo efectivo para los sectores que se ven nuevamente perjudicados y para los cuales muchos esta situación puede significar, si se quiere, la situación última que los lleve a cerrar, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo con mucha preocupación, y en ese sentido creemos que es necesario convocar de manera urgente al Consejo Económico y Social, que es el ámbito de discusión heterogéneo que el Ejecutivo Municipal ha conformado, a los fines de desde ese lugar poder abordar la situación y hacer los reclamos que hagan falta, porque la verdad que hay que decir que en términos económicos, estrictamente en términos de plata, el gobierno provincial tiene asignado recursos por una serie de leyes que la legislatura provincial sancionó ya hace algunos meses para abordar el tema de la pandemia. En algún caso directamente lo sanitario, en otros casos para tener operatorias de créditos o acceso a créditos por parte de los municipios, a los fines de hacer frente esto, ¿no? Y creo que nuestros comerciantes, nuestros empresarios de hoy ya no tienen más margen que esa ayuda del gobierno provincial, del gobierno municipal en su caso, sea a través de efectivo, porque en definitiva el cuadro de situación que tenemos y en el que nos encontramos no da lugar para otra medida, ¿no? De esto te quería preguntar un poco de los tiempos, ¿no? Porque venimos hablando de lo mismo prácticamente desde que se instauró la cuarentena, la imposibilidad de trabajo o de trabajar o de abrir las puertas a ciertos locales, ciertos comercios, ha hecho que tengan este reclamo de decir, bueno, necesitamos alguna herramienta que nos auxilie, pero es como que el tiempo va pasando y las quejas siguen siendo la misma, que esa herramienta o no llegan en general, o hay determinado rubro que no la ha podido capitalizar directamente. Sí, claro, por eso además nosotros lo planteamos, digo, el ámbito municipal me parece es el que más cerca está de los vecinos en general, en este caso particular de las actividades productivas, comerciales e industriales de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Entonces, quien mejor preparado está para poder dar una solución efectiva y rápida, porque esto que vos decís es lo que pasa. Han existido medidas paliativas tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, pero llegan primero a destiempo. Fíjate vos que hoy el gobierno provincial, o en estos días el gobierno provincial está planteando una ayuda que se va a cobrar en octubre. Digo, el estado de situación me parece que no da margen para estas cosas, es decir, para que la burocracia impida que los comerciantes accedan al crédito o al subsidio, para que la burocracia impida acceder a las herramientas, a las pocas herramientas que tanto el gobierno provincial como nacional disponen. Entonces me parece que hay que hacer otra cosa y hay que hacerlo rápido. En ese sentido nosotros entendíamos que el Consejo Económico y Social podría ser un ámbito no solamente donde salga una voz de la ciudad planteando el reclamo
reclamos por los fondos que a la ciudad le corresponden, sino también un ámbito en el cual se pueda organizar de forma inmediata estas ayudas que requieren estos sectores, ¿no? A partir de algunos sucesos de las últimas horas y fundamentalmente del sábado, también debería haber una claridad, me parece, en cuanto a la comunicación, ¿no? Con el ciudadano en general, porque, no sé, el sábado de la mañana, por darte un ejemplo, y bueno, como ciudadano de Santa Fe lo has vivido, los comerciantes no tenían demasiado claro cómo iba a ser la situación, los determinados rubros se preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? También hace falta una línea hacia abajo que tenga esa claridad. Sí, totalmente, pero aparte, fíjate, es de extrema gravedad en los errores de comunicación que se cometen, solamente que quedan, si se quiere, diluidos en el contexto, como el contexto económico, de preocupaciones de tanta gravedad, todo lo otro como queda en un segundo plano, pero en definitiva lo que digo, en un contexto de incertidumbre, como es el que nos sumió la pandemia, y un virus que existe y un virus del que hay que cuidarse, porque esto creo que ya está fuera de discusión absolutamente. En ese contexto de incertidumbre en el que estamos sumidos, el gobierno provincial o municipal, los estados, cuando tienen que notificar, cuando tienen que anoticiar de algo, lo hacen de forma dubitativa, lo hacen con yerros, con idas y vueltas, es decir, en vez de llevar certeza y tranquilidad, lo que hacen es sumirnos aún más en la incertidumbre, y creo que esto es muy grave. En eso hacemos un llamamiento a que de aquí en adelante se traten de subsanar estos errores, porque la verdad que si no, el estado de angustia en el que vivimos muchos santafesinos queda todavía es peor, ¿no? Carlos, muchas gracias por estos minutos con Buen Santa Fe, muy amable. A ustedes, chao, hasta luego.